Hola, os voy a poner este pequeño vídeo en estos chicos que están hablando de lo que es ser autónomo actualmente. Los autónomos de antes era peor que ahora. Pero bueno, con este poquito vídeo a ver si os enteráis un poquito todos estos ignorantones que no han sido jamás autónomos, porque para hablar primero tendría que haber sido alguna vez autónomo, si no, no hables. Escuchen este vídeo. Que como no hagan algo con los autónomos, el país va a la mierda. O sea, que es que los autónomos son unos esclavos de la sociedad. Ya, ya. Nosotros intentamos siempre tener una visión más positiva y un poco más... Serían 24.000, pues al igual son 2.000. Pero bueno, tienes que quitar el 2.000, autónomo, ¿no? 2.400. El autónomo, sí. Sí, Tienes claro. que quitar el autónomo. O sea, 2.000 y después le quitas el IRPF, ¿no? Que es un 20. Eso depende, no, sí, eso es como la renta. Ellos van a la renta. Luego haces el 15% o el 20%. Yo estoy de acuerdo que no hago la misma lectura que haces tú. Y voy a intentar ser un poco más realista. Ya entiendo tu lectura. Pero yo creo que un autónomo tiene menos derechos que un trabajador. Sí, eso sí. Un autónomo no se va a poner de baja. Eso sí. Un autónomo no va a poder permitirse tener un hijo y cogerse 4 meses. O no tiene cojones. Un autónomo no... O sea, todos los derechos de los trabajadores, cuando pasas a ser autónomo, te los fulminas. Entonces, aparte, cuando eres un autónomo que facturas 20 o 30.000, normalmente eres un autónomo dependiente. Sí. Porque hay poca gente que tenga empresas que facturen 20 o 30.000. Y luego, un trabajador pues tiene sus vacaciones, un autónomo nunca las va a tener. O sea, yo lo que te quiero decir es que, y soy el primer partidario que España empieza por los autónomos. Y creo que todo el mundo debería ser autónomo una vez en la vida para entender lo que es intentar... Esto es importante, una vez en la vida Pero autónomo. aún y con eso, te digo que yo incito a la gente a hacerse autónomo, porque lo del trabajador por cuenta ajena ya sabes lo que hay. Lo otro es una selva que hay que explorar. Y yo creo que una vez te metes en la selva, si se te da más o menos bien, vas a vivir, como tú dices, mucho mejor que siendo trabajador por cuenta ajena. Pero no puedes permitirte facturar 20 o 30.000. Deberías tener un upgrade de algo, porque si no, todos los derechos, ya no te voy a... O sea, vamos a hablar de dos cosas, de los derechos y de las obligaciones. O sea, todos los derechos que pierdes por hacerte autónomo, porque estamos de acuerdo que un autónomo es la casta más casta de esta sociedad. O sea, es lo más parecido a un esclavo en este año. Y creo que la mayoría de las cosas que se hacen en este país es gracias a la espalda de los autónomos, que la mayoría de ellos trabajan más de 8 horas al día, que todo el tema este de los... Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a ser empresario es que a mí me decían, bueno, trabajas 8 horas, ¿no? Entonces tú cuando tú sumas las horas del convenio, no da para trabajar 8 horas. La mayoría de los convenios laborales, el convenio metal, el convenio de construcción, todo eso, tú trabajas 8 horas al día por los 5 días a la semana, por las 50 semanas menos las vacaciones y da menos horas el convenio que tal, con lo cual no te da para trabajar 8 horas al día. O sea, dan menos de 8 horas el convenio. O sea, 7, algo me lo invento. Efectivamente. O eso, o te dan libre, días de libre tal, o te dan más días de vacaciones, tal. Eso pasa en la mayoría de los convenios. Los autónomos trabajan 8 horas, el que trabaja 8 horas es Dios, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, un autónomo trabajar 11 horas, yo creo que para un autónomo es dentro de lo normal. Y después hay otra cosa que me parece gravísima en este país para hacerte autónomo, que es que cuando tú vas al banco, porque normalmente las actividades empresariales van asociadas a financiación. Entonces, cuando tú vas al banco, el autónomo firma por él, por su mujer, por el piso y por el piso de sus hijos, ¿sabes? Eso es gravísimo. Sí. Eso es gravísimo porque, coño, te estás jugando, no estás jugando a tus riesgos, sino estás jugando al riesgo de toda tu familia. Me parece algo gravísimo, sobre todo en el momento de los autónomos. Cuando tú ya tienes una sociedad, pues aíslas en cierta manera ese riesgo que los bancos se lo pasan por el forro de los cojones y te hacen firmar a ti como analista personal, con lo cual vuelvas a estar otra vez en la misma tesitura. Pero si queremos realmente que la gente se haga autónomo, tenemos que intentar equiparar en cierta manera los derechos y las obligaciones a un trabajador por cuenta ajena, porque son muy parecidos en general.
un autónomo y un trabajador por cuenta ajena es una persona bastante indefensa. Virato de la fatalidad del autónomo es los derechos, luego las obligaciones y luego el riesgo de impagado, ¿sabes? Que muchas veces un autónomo no tiene la misma protección que un asalariado. Un asalariado tú no le pagas la nómina y al día siguiente es plata o plomo, ¿sabes? Sí. Es un autónomo, no le pagas la factura y vete por lo tradicional, un juicio, 8 meses, tal. Puto drama, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego tienen pocas capacidades también jurídicas, ¿no? Porque normalmente los presupuestos no hay un estándar de presupuesto para un autónomo, no hay un estándar de contrato para un autónomo. Yo creo que así como hemos regulado mucho las relaciones laborales con las personas por cuenta ajena, las relaciones laborales con los autónomos están muy poco reguladas y parece como más jungla, ¿sabes? Entonces, hostia, o te encuentras gente muy preparada o encuentras gente que acaba mal. Sí. ¿Sabes? Y ese es el tema. Pero dicho esto, yo creo que esto es un país donde debería fomentarse el autónomo. Por eso yo creo que el autónomo para mí debería ser como de azúcar, tío. O sea, a nivel fiscal. O sea, no puedes pedirle pasta a esa gente. Esa gente suficiente es con que sobreviva, ¿sabes? A mí lo que me jodió mucho cuando empecé de autónomo con 18 o 19 años fue el tema de empezar a pagar desde el día 1 sin clientes. Sí. Es algo que me rompió los esquemas y pensé, no tiene sentido, prefiero hacerlo en negro.